Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Pues bien, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de explorar un poco un texto de Dostoyevsky que tiene cierta notoriedad. Yo recuerdo inclusive haber leído este cuento en un libro pues de la currícula escolar ya hace muchos años, le estoy hablando, pero estaba en esos libros de español y literatura y fue un cuento que siempre me llamó la atención, pese a que era muy denso, quizá en ese momento para mi comprensión. Cuando lo leí pues estaba todavía en el ciclo escolar, pero que ha envejecido bien como toda buena pieza de literatura envejece bien, y al mismo tiempo hablar un poco del concepto del núcleo, ¿no? Vamos a hablar en un programa aparte de ciertas descripciones que se están haciendo ahora, términos que se han inscrito como escritor de mapa, escritor de brújula o otros que hablamos del núcleo o escritor de núcleo, pero vamos a aprovechar este texto, se llama El Gran Inquisidor, es un cuento de Fyodor Dostoyevsky. Es muy interesante. Vamos a leer algunos apartes. Es un cuento un poco largo, tiene 15 páginas, de las cuales bastantes de ellas, casi 11, son pues el monólogo de uno de los personajes, pero todo está muy bien justificado y vamos a ver una de las ideas centrales que les adelanto, ¿no? En cuanto al núcleo, el escritor de núcleo no tiene que ver tanto como con la, no tiene que ver tanto con la improvisación del escritor o con lo planificado que tenga el texto, sino con la expresión de todos los elementos que el cuento o el cuento en este caso puede albergar y el desarrollo máximo de sus potencialidades. Eso es lo que implica y eso es lo que permite que ni sobren ni falten páginas, lo cual es difícil de lograr. Pero ese concepto lo vamos a estar desarrollando más adelante. Vamos entonces con el cuento de Dostoyevsky en una breve sinopsis. Es un cuento de orden fantástico, tiene unos elementos, por supuesto, marcadamente religiosos, pero es un cuento que va mucho más allá de eso, el cuento del Gran Inquisidor. Es un cuento que tiene lugar en Sevilla, España. Han pasado 15 siglos en el momento en que Dostoyevsky lo ubica. Recordemos que Dostoyevsky vivió en el siglo XIX. Él lo ubica entonces unos siglos antes de su propio tiempo. Luego de que la Inquisición está haciendo una quema masiva de herejes, Jesucristo decide aparecer ante la multitud. La multitud queda maravillada, queda asombrada, lo reconoce sin que diga nada, no en una segunda venida, pues como la escatología cristiana lo denomina, ¿no? Una avenida gloriosa, es como una avenida de observación, eso se ve al principio del cuento, vamos a leer unas partes para ponerlos en contexto. Después de esto, no obstante, y ya que realiza un milagro, una resurrección de una joven pues que estaban enterrando en el momento, sepultando, el gran inquisidor aparece, una figura que es descrita como un anciano rígido, severo, de unos 90 años, vestido fastuosamente en una primera ocasión, pues porque estaba con la nobleza y tanto de, digámoslo así, semifeudal del momento como con la alta jerarquía del clero en toda esta quema, aparece y manda a arrestar a Cristo. De hecho, la multitud y los alguaciles lo obedecen, arrestan a Cristo, lo llevan a una celda, pasa el día en una muy bella transición que vamos a leer también, que nos regala Dostoyevsky, y ahí viene todo ese monólogo en la medida en que Jesucristo no contesta nada y solamente habla el inquisidor exponiendo, y aquí está el núcleo de este texto, las ideas fundamentales según las cuales él que saca o que extrae en esta especie de digresión teológico, filosófico, social que realiza el autor, porque no sé qué, no se centra únicamente en aspectos, por decirlo así, que tienen que ver
con un tema de lo espiritual, con un tema de la interpretación de las escrituras. De hecho, no se citan más sino para hablar de la tentación de Cristo, ¿no? De las tres tentaciones, las tres preguntas, y la importancia que le da, y ahí muestra realmente la faz. Sabemos que están hablando en este contexto muy explícito, ¿no? Dostoyevsky habla de la Iglesia Católica Romana, pero realmente cuando se mira la idea, ¿cierto? Lo fundamental, lo que expresa, lo que sale, lo que se desenvuelve, lo que se expande del núcleo, es decir, esos binomios fundamentales, la libertad del hombre o la sumisión voluntaria, que vendría a ser lo mejor. Para el inquisidor, el estado del hombre, de las masas, salvo unos cuantos elegidos, es someterse voluntariamente a una autoridad tiránica en búsqueda de seguridad porque no puede propiciarse a sí mismo ese orden. La falsa apariencia de piedad que tienen, ¿no? Y cómo aún toleran que la gente cometa pecadillos allí. Y esto se aplica no solamente a una iglesia en particular, y no solamente a los, digamos, dogmas de orden religioso, sino también a muchas comunidades en las cuales un ente detenta el poder en apariencia, en beneficio de las masas, pero realmente partiendo de una definición y de una concepción no solamente de la impiedad, como en este caso, tampoco sacamos el cuento de su contexto que tiene una intención eminentemente religiosa, pero que no se agota allí, sino también de la visión en la cual el hombre es lobo para el hombre es incapaz el ser humano, pues, la humanidad es incapaz de autorregularse, y cierto desprecio además por esa masa que logran domeñar, valiéndose del engaño. Entonces, cuando el cuento inicia, se habla de que, de hecho, se están quemando personas que creen en los milagros, que hay una herejía que dice que los milagros ya no existen. Y hay una parte que dice, los fieles, sin embargo, creen con más fe en ellos. Se espera a Cristo, se quiere sufrir y morir como Él. He aquí que la humanidad ha rogado tanto por espacio de tantos siglos, ha gritado tanto, Señor, dignaos, apareceosnos, que Él ha querido, en su misericordia inagotable, bajar a la tierra. Acá lo sitúa después, pues en Sevilla, España, ya también 15 siglos después de Cristo, que aparece, que la gente lo ve. Acá hay una cuestión bastante importante por la forma en la que se nos presenta el Gran Inquisidor. En el mismo momento en que se detiene el cortejo, aparece en la plaza el cardenal Gran Inquisidor. Es un viejo de 90 años, alto, erguido, de una ascética delgadez. En sus ojos hundidos fulgura una llama que los años no han apagado. Ahora no luce los aparatosos ropajes de la víspera. El magnífico traje con que asistió a la cremación de los enemigos de la iglesia ha sido reemplazado por un tosco hábito de fraile. Sus siniestros colaboradores y los esbirros del Santo Oficio le siguen a respetuosa distancia. El cortejo fúnebre detenido, la muchedumbre agolpada ante la catedral le inquietan y espía desde lejos. Lo ve todo. El ataúd a los pies del desconocido, la resurrección de la muerta, sus espejas cejas blancas se fruncen, se aviva, fatídico, el brillo de sus ojos. Prendedle, le ordena a sus esbirros, señalando a Cristo. Y es tal su poder, tal la medrosa sumisión del pueblo ante él, que la multitud se aparta al punto, silenciosa, y los esbirros prenden a Cristo y se lo llevan. Como un solo hombre, el pueblo se inclina al paso del anciano y recibe su bendición. Los esbirros conducen al preso a la cárcel del Santo Oficio y le encierran en una angosta y oscura celda. Muere el día, y una noche de luna, una noche española, cálida y olorosa a limoneres y laureles, le sucede. Aquí hay una bella transición, pues, digamos, al inicio se ve, cierto, la llegada de Cristo, que pese a ser modesta y gloriosa, la gente se lanza a sus pies, resucita a la joven que está muerta,
con la misma frase de la Biblia, ¿no? De muchacha, levántate. Y hay una transición que nos lleva a lo lúgubre, a lo oscuro, ¿cierto? Al calabozo, donde se desarrolla buena parte, casi 11 páginas de este cuento de Dostoyevsky. Básicamente el argumento del personaje del Gran Inquisidor es que primero en las tres tentaciones, pues, se un sumum, una compilación de lo que a lo mayor que el intelecto humano podía aspirar, desde la cual se ponían a prueba unas diferentes áreas. El tema de la libertad, por ejemplo, frente a los panes y las piedras, ¿no? Convertir las piedras en panes, el inquisidor dice que realmente el pretender que las personas consuman el pan del cielo por encima del pan de la tierra es pedirles demasiado. Es una tesis reiterativa en el personaje, que es una de las que se desarrolla completamente, en la cual se espera demasiado del, del ser humano. Por otro lado, eh, plantea que es muy importante tener en cuenta cuando se le propuso pues cuando el enemigo, el tentador, como llama en la Biblia, le propone a Cristo también el lanzarse de arriba del templo, también dicen, cierto, que si bien reconoce el inquisidor que si bien no debió haberse lanzado, de todas maneras, para los seres humanos, cualquier tipo de manifestación de poder que se da, que de alguna forma les constriña a seguir a alguien, habría sido eh, mucho más útil, que los hombres no iban a comprender cómo él pudiendo hacer un milagro de esa naturaleza, se hubiese abstenido de ello. Entonces que el tratar de limitar su poder y de limitar el milagro, no crea realmente una fe duradera, sino que sume en la duda a los seguidores. Y la tercera, cuando ya revela, pues lo vamos a igual a leer en un momento, cuando revela pues que esta iglesia en particular está unida a este espíritu engañador, pues en la visión de Dostoyevsky, recordemos también pues que el tiempo histórico de Dostoyevsky, que era ruso, una serie de situaciones, ¿cierto? Podía tener él esa visión respecto de la iglesia católica en particular, pero es algo que se extiende, porque él habla mucho, hace mucho hincapié en la naturaleza humana. Hay una de las partes donde dice que cuando le dijeron que se bajara de la cruz tampoco se quiso bajar y que porque quería, cierto, un amor, dice el inquisidor, espontáneo, que no estuviera sometido al poder, pero en la mente de este personaje, que es la mente además de una persona que detenta mucho poder y que tiene dominio sobre las masas humanas, eso se le antoja completamente absurdo, porque para él son tres las cuestiones que someten a la humanidad: el milagro, el misterio y la autoridad, que la humanidad requiere de esas cosas para existir, que de otra forma se autodestruye y que la humanidad es consciente de esa autodestrucción. Entonces que Cristo, al negarse a las tres tentaciones y al negar a bajar de la cruz, de alguna forma limitó la salvación a un grupo selecto de personas que tenía una fortaleza casi que divina para creer no en el milagro, sino en la abstención, para buscar no la sumisión, sino la libertad, para vivir la realidad y no la apariencia, pero que la gran mayoría de gente se va a condenar y que esa es la labor, paradójicamente, redentora, entrecomillado, de la iglesia que él representa, corregir el error. De hecho, lo dice de una manera expresa. Entonces, la extensión es, de hecho, vamos a hablar un poco, ahora que veamos el final, porque podría sorprender que el final se corte así, pero cuando usted lee el cuento, que le invitamos a que lo haga, se va a dar cuenta exactamente el momento en el que termina y por qué y cómo termina.
y que no es realmente abrupto y que no es falta de pericia del escritor, no porque se trate de Dostoyevsky, sino que el texto en sí mismo, como hemos dicho en otras ocasiones, debe resistir una crítica razonada, sino que los tres elementos que él desarrolla, fundamentalmente, el núcleo del texto que se va expandiendo, ¿no? En esas oposiciones de virtud, pecado, de apariencia y realidad, de libre albedrío y sometimiento, se desarrollan completamente. Hay una parte donde dice, vamos a leerlo, desde aquí, di, ¿hemos hecho bien? ¿Se nos puede acusar de no amar a la humanidad? ¿No somos nosotros los únicos que tenemos conciencia de su flaqueza? Nosotros que, en atención a su fragilidad, la hemos autorizado hasta para pecar con tal que nos pida permiso. ¿Por qué callas? ¿Por qué te limitas a mirarme con tus dulces y penetrantes ojos? No te amo y no quiero tu amor, prefiero tu cólera. ¿Y para qué ocultarte nada? Sé a quien le hablo. Conoces lo que voy a decirte, lo leo en tus ojos. Quizá quieras oír precisamente de mi boca nuestro secreto. Oye, pues, no estamos contigo, estamos con él. Nuestro secreto es ese. Hace mucho tiempo, 8 siglos, que no estamos contigo, sino con él. Hace 8 siglos que recibimos de él el don que tú, cuando te tentó por tercera vez, mostrándote todos los reinos de la tierra, rechazaste indignado. Nosotros aceptamos y, dueños de Roma y la espada de César, nos declaramos los amos del mundo. Ahí habla en general, después va concluyendo la naturaleza humana en la cual no tiene ninguna confianza, la felicidad pues del rebaño vendría a estar en los términos del sometimiento. Inclusive dice que aun cuando los dioses se extinguieran y los seres humanos hicieran ídolos, les adorarían de una manera eh, servil, porque requieren de una persona que los domine. Y esa visión totalitaria se da no únicamente en una estructura tiránica de orden religiosa, se da en estructuras completamente seculares, ¿no? No vamos a entrar mucho en temas de orden político, pero en sistemas completamente ateos también se da esa especie de creencia en una redención, esa necesidad de una redención de orden material en este caso, una necesidad de sometimiento a un líder implacable, que vemos aquí cómo se contrapone al pensamiento de Cristo, el cual no se desarrolla en el cuento porque no se trata de hacer una apología del pensamiento de Cristo, o eso no es lo que trata de hacer Dostoyevsky. Él se circunscribe al ámbito de la literatura, pero nos queda muy claro cuáles son las dos posturas, ¿no? Aún el silencio del personaje es elocuente. Es un monólogo ciertamente bastante extenso, pero no deja de ser interesante a medida que se lee y conserva su actualidad. Vamos a leer los últimos dos párrafos. Y te repito que mañana, a una señal mía, verás a un rebaño sumiso echar leña a la hoguera donde te haré morir por haber venido a perturbarnos. ¿Quién más digno que tú de la hoguera? Mañana te quemaré. Dixie. El inquisidor calla. Espera unos instantes la respuesta del preso. Aquel silencio le turba. El preso le ha oído, sin dejar de mirarle a los ojos, con una mirada fija y dulce, decidido, evidentemente, a no contestar nada. El anciano hubiera querido oír de sus labios una palabra, aunque hubiera sido la más amarga, la más terrible. He aquí que el preso se le acerca en silencio y le da un beso en sus labios exangües de nonagenario. A eso se reduce su respuesta. El anciano se estremece, sus labios tiemblan, se dirige a la puerta, la abre y dice, vete y no vuelvas nunca, nunca, y le deja salir a las tinieblas de la ciudad. El preso se aleja. Allí termina el cuento y pese a que podría concluirse que es un final abrupto, que porque el cuento termina de esa manera, que porque Cristo no le responde, ya la tesis central, como habíamos dicho, el núcleo de las ideas del cuento, lo que él quería expresar, ya se ha expresado completamente. Y siguiendo la línea y la tradición, y siguiendo, viéndolo desde un punto de vista exclusivamente literario, el carácter de Cristo,
como figura, actúa de manera consecuente. No se enoja, no, no replica. De hecho, si vemos ahí una similitud en cuanto a lo que sucede en el Sanedrín, y cierto, que es que de noche, y esa transición por eso que hace Dostoyevsky ahí, y solamente habla, en este caso ya no estamos hablando de, cierto, del sumo sacerdote judío, estamos hablando ahora de otra clase de inquisidor, pero un jerarca igual religioso. Y por eso el cuento termina de esa forma tan abrupta. El inquisidor cae en la cuenta, ¿cierto?, de todo ese discurso que ha dado. La reacción le confirma, ¿cierto?, que está en la presencia de Cristo y no puede resistir eso. Pretende alejarse. Por eso no se atreve a llevar a cabo su plan. No por un quebrantamiento, no porque haya recuperado la fe, sino que en el desarrollo del personaje, que al decir el todo lo que tenía que decir y expresar las máximas ideas que habían fundamentado su vida en esos 90 años que ya tiene allí, es desarmado por la respuesta que Cristo le da. Es una interpretación que se puede hacer, pero desde el punto de vista del núcleo narrativo, ya el cuento había alcanzado su máximo, lo que se podía expresar, y por eso termina de una manera muy concreta allí. Como siempre, agradecer su permanencia en el canal, invitarlos a suscribirse, los que quieran, los que les parezca interesante, también eh, compartir el contenido, por supuesto comentar qué impresiones les deja este cuento, ya lo conocían, qué otras lecturas harían del cuento, eh, cómo describirían ese cuento, ¿cierto? En cuanto a la estructura de brújula y mapa, los que las conozcan, ¿no? Y porque algunos preferimos las de núcleo. No siendo más, nos veremos con todo el gusto en una siguiente ocasión.